Un saludo para todos, mi nombre es Luis Aristizábal y hoy vamos a hablar sobre el triaje en la sala de urgencias, diferente a la presentación que vimos anteriormente sobre el triaje con multitud de lesionados. Este video puede ser visto en otros países, entonces es importante aclarar que fue hecho con la normatividad vigente para la República de Colombia. Como les decía entonces, la resolución que rige actualmente la 5596 del 24 de diciembre del 2015 en donde el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia ha dado las pautas y recomendaciones para cómo hacer un triaje en un servicio de urgencias. Y es que ese triaje es un sistema de selección y clasificación de los pacientes que llegan al servicio de urgencias basado entonces en las necesidades terapéuticas que éste requiera y en los recursos con los que contemos. Va a ser una valoración clínica breve, no más de 5 minutos, en los que determinen la prioridad con la que el paciente va a ser atendido. El triaje es un proceso dinámico, porque la situación del paciente así puede manifestarse, puede estar cambiante, sobre todo en pacientes con enfermedades crónicas, y es por eso que se recomienda la presencia de un tecnólogo en atención prehospitalaria o un auxiliar de enfermería en la sala de espera o también llamada sala de pretriaje para que determinen en un momento oportuno y a tiempo ese cambio en la condición. Hay varias leyes como la 100 del 93, la estatutaria del 2015 y la 715 del 2001, en donde garantiza la cobertura a los pacientes en servicios de salud en los servicios de urgencias y que consagra entre los derechos de las personas el que reciban una atención oportuna en urgencias y también prohíbe la negación de los servicios de salud cuando se trata de un servicio de urgencias. Como les decía entonces, la ley 715 del 2001 prevé que esa prestación de los servicios de salud esté articulada con sus empresas prestadoras de servicios. El decreto 4747 del 2007, el Ministerio de Salud y Protección Social, dispuso entonces la implementación de ese triaje que debe ser de obligatorio cumplimiento en todas las instituciones prestadoras de servicios, llámese clínicas y hospitales, que cuenten con servicios de urgencias, así también como las empresas prestadoras de servicios que también cuenten con este servicio. En los últimos años se ha visto por muchas causas que demasiados pacientes acuden a los servicios de urgencias sin necesariamente tener una urgencia, congestionando así los servicios y de pronto, entre comillas, entorpeciendo un poco la atención de los pacientes más graves y delicados. Se presentan entonces consultas que no corresponden a las necesidades y esto genera un incremento inusitado en la demanda de atención. Es por eso entonces que se hace imperativo la implementación de ese triaje para poder seleccionar y clasificar a todos los pacientes que lleguen a urgencias para ver la prioridad con la cual va a ser atendido ese paciente, como mencionamos ahora, de acuerdo a sus necesidades terapéuticas y a los recursos con los que se disponga en la institución. Los objetivos del triaje es hacer una valoración rápida y ordenada de todos los pacientes que lleguen a urgencias para así seleccionar y clasificar a los pacientes y ver en qué orden de gravedad se van a ir atendiendo, disminuyendo así el riesgo de muerte, complicaciones o discapacidad que puedan tener los pacientes que acuden a un servicio de urgencias. Es muy importante, y hay veces pecamos en esto, brindar una información inicial al paciente, a su familia y a los acompañantes, en los que ellos sepan en qué consiste el triaje que acabamos de hacer y los tiempos de atención que por ley o por promedio de la institución en donde nos encontremos se le van a ofrecer al paciente. Así ellos van a entender y van a disminuir la ansiedad. En ninguna circunstancia, esta herramienta conocida como triaje podrá ser empleada como un mecanismo para la negación de la atención de urgencia. Es muy importante que cuando un paciente llegue en forma espontánea, y puede hacerlo solo o acompañado, pues la primera persona que casi siempre va a tener contacto con él va a ser el vigilante, que de una forma amable y cortés le debe indicar dónde dirigirse para que el personal administrativo haga el proceso de admisión. Este registro debe ser rápido, nombre, edad, dirección, teléfono, sin importar que su aseguradora
haya autorizado en ese momento la atención del servicio de urgencias. En la sala de espera es supremamente importante que se cuente con una cartelera informativa para pacientes, acompañantes y visitantes en donde se explique qué es el triaje, la clasificación vigente para Colombia de 1 a 5 y los tiempos de espera que por ley o por promedios en esa institución se tengan para la atención de los pacientes. Ya en el consultorio de triaje, que esta clasificación la puede hacer un tecnólogo en atención prehospitalaria, o una enfermera o un médico, de acuerdo al nivel de complejidad de donde nos encontremos, es supremamente importante la empatía y la educación con la que recibamos al paciente y a su familia, el presentarnos, que el paciente sepa quiénes somos, cuál es nuestro cargo y qué es lo que vamos a hacer en ese momento, tomar los signos vitales, incluyendo dolor y de pronto un dextrometer, y una corta entrevista basadas en el motivo de consulta y sus antecedentes personales. El subtriaje es minimizar lo que el paciente nos está contando y encontramos, y el sobretriaje es tratar de urgentizar todo lo que llega. Ambos son conceptos erróneos y que la experticia nos debe llevar a minimizarlos, el subtriaje y el sobretriaje. Las categorías del triaje entonces, de 1 a 5, el triaje 1 requiere una atención inmediata, no nos hablan de tiempo porque la atención es ya, puesto que la vida del paciente corre peligro. Problemas neurológicos, respiratorios, cardiovasculares, sangrados profusos, la pérdida de alguna extremidad exigen atención inmediata. El triaje número 2 es una urgencia vital en donde el paciente debe estar interrogado y evaluado, por lo tanto con un plan de manejo establecido en no más de 30 minutos. La presencia de un dolor extremo, ya de entrada, es un triaje número 2. El triaje número 3, en cambio, es una urgencia no vital. La condición clínica del paciente requiere medidas en un servicio de urgencias y es por eso que no se recomienda diferir al paciente a su empresa prestadora de servicios o a otra clínica o hospital de menor nivel de complejidad, puesto que usted no sabe exactamente cuándo va a llegar, cómo va a llegar y se puede prestar para complicaciones. Son aquellos pacientes que necesitan un examen complementario o un tratamiento rápido, dado que en ese momento están estables, pero podría empeorarse si no se actúa. El triaje 4 es el paciente que requiere una atención prioritaria. Su condición de salud en ese momento no compromete el estado general ni representa un riesgo para la vida o pérdida de extremidad u órgano, pero existen riesgos de complicaciones si no recibe la atención correspondiente. El triaje 4 y el que sigue, triaje 5, son los que vamos a explicar ahora qué es lo que vamos a hacer con ellos. Entonces llegamos al triaje 5, en donde el paciente definitivamente no tiene una urgencia, el paciente tiene una condición clínica relacionada con problemas que pueden ser agudos o crónicos, que no tienen evidencia de deterioro y no representa un riesgo para la vida o la funcionalidad de alguna extremidad u órgano en ese momento. Los tiempos de atención establecidos no aplicarán en situaciones de emergencias o desastres o con multitud de lesionados, como habíamos visto en una presentación anterior. La responsabilidad de la institución prestadora de salud, llámese clínica o hospital, independiente del nivel de complejidad, es definir e implementar el triaje de 5 categorías, garantizar los recursos físicos, humanos y técnicos para poder hacer ese triaje. En los triajes 1 y 2 se debe dar cumplimiento a los tiempos de atención definidos, o sea, como veíamos ahora, triaje 1 ya, triaje 2 máximo en 30 minutos. Para las categorías o triajes 3, 4 y 5, las instituciones prestadoras de salud, clínicas o hospitales, que tengan habilitado el servicio de urgencias deben establecer y publicar en lugar visible los tiempos promedio de atención que serán informados a los pacientes y sus acompañantes, lo que mencionábamos anteriormente. De acuerdo al nivel de complejidad de esa clínica o hospital,
Los pacientes clasificados como 4 y 5 no podrán ser diferidos a otras partes y van a tener que ser atendidos ahí. Se debe asegurar la revaloración periódica de los pacientes, porque pueden presentar cambios en su estado de salud. Disponer de información que permita a los usuarios comprender qué es el triaje y que no es la evaluación médica definitiva. Proporcionar información adecuada a los pacientes, familiares y acompañantes sobre esos recursos iniciales que se acaban de emplear y los tiempos promedios en los que podrán ser atendidos. Ya lo decíamos ahora y es supremamente importante, el proceso de verificación de derechos de los pacientes será posterior a la realización de esa clasificación y en consecuencia el triaje debe ser realizado tan pronto el paciente llegue al servicio de urgencias. ¿Cuáles son las responsabilidades de la aseguradora o empresa prestadora de salud? Implementar estrategias para informar, educar y comunicarle a todos sus afiliados cómo es el uso juicioso, racional y adecuado de un servicio de urgencias. Informarle a sus afiliados que tienen unos derechos, pero que también tienen unos deberes. Para las categorías 4 y 5 del triaje, esas empresas prestadoras de servicios deben adelantar estrategias que garanticen la oportunidad del acceso a los servicios de salud o a otros servicios que puedan requerir de acuerdo a la clasificación. En la ciudad de Medellín, Colombia, la alcaldía en el año 2016, por medio del decreto 1217, implementó un centro de direccionamiento de pacientes como una estrategia para descongestionar los servicios de urgencia de clínicas y hospitales de mayor nivel de complejidad para los pacientes clasificados como triajes 3, 4 y 5. Ya habíamos hecho la recomendación que el triaje 3 no se debe diferir por lo que explicamos anteriormente. La resolución 429 del 2016 adopta la política de atención integral en salud que incluye el modelo integral de atención en salud, también conocido como el MIAS. El gobierno nacional seleccionó a la ciudad de Medellín para una prueba piloto en la implementación de ese modelo integral para permitir una mejora en el acceso y la calidad a los servicios de salud. Que sepa hasta el momento, en la ciudad de Medellín y en el municipio de Caloto, departamento del Cauca, se llevan herramientas similares. ¿Cómo opera entonces la estrategia? Las IPS de alta y mediana complejidad, o sea, clínicas y hospitales, que atiendan a los pacientes clasificados como 3, 4 y 5, en teoría, reportarán a ese centro de direccionamiento toda la información del paciente con el fin de que estas personas puedan ser direccionadas a unas clínicas, hospitales o empresas prestadoras de servicios de menor nivel de complejidad de acuerdo a esa clasificación que se ha hecho. Las IPS, clínicas y hospitales de bajo nivel de complejidad, requerirán un tiempo determinado para atender a esos pacientes que fueron clasificados como 3, 4 y 5. Y entonces los pacientes clasificados como 3 deben tener un tiempo de atención máximo en 2 horas, por lo que se hace un poco complejo. Los pacientes clasificados como 4 hasta 24 horas y los pacientes 5 hasta 72 horas. Se crea entonces el Centro Integrado de Gestión del Acceso a la Salud, más conocido como SIGA, para el redireccionamiento de los pacientes clasificados como 4 y 5. Cabe aclarar que todos los pacientes triaje 3 no todos cumplen criterios para ser direccionados y ya habíamos hecho una recomendación al margen. Ese Centro Integrado de la Gestión del Acceso, SIGA, evidencia que existe un riesgo con el redireccionamiento, el cual debe ser medido y calculado con el propósito de plantear medidas preventivas o correctivas. Para aquellos pacientes clasificados como triaje 3, el proceso de atención debe ser en el servicio de urgencias al cual ha llegado. 10% de ellos no asistió de los que fueron redirigidos y se pueden complicar. Entonces no recomendamos el redireccionamiento.
El APH médico o enfermera debe contar con un curso